Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Lifan Solano y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar correcto. Por tanto, la resistencia a la corrosión de la carrocería del Lifan Solano se puede valorar en 3. Literalmente, después de un año de funcionamiento, muchos propietarios notaron que aparecían manchas rojas debajo de la tira cromada del maletero. Un año después, muchos ejemplares mostraban bolsas de corrosión en la unión de las aletas y los umbrales, en las soldaduras debajo del capó y en la parte inferior de las puertas. Además, después de 4 o 5 años, muchos propietarios ya no hablaban de corrosión puntual, sino del hecho de que la carrocería del Lifan Solano se pudría rápidamente y en casi todas partes. Sin embargo, en este caso vale la pena hacer una reserva sobre las condiciones de funcionamiento. Los sedanes que se utilizaban en las grandes ciudades, que a menudo estaban expuestos a la sal y a los reactivos de la carretera, rara vez iban al túnel de lavado y nunca recibían un tratamiento anticorrosión adicional, se cubren muy rápidamente con numerosas bolsas de corrosión. Pero hay muchos ejemplos en los que fue posible mantener la carrocería de Solano en muy buenas condiciones durante 7 a 8 años. Gracias al clima cálido, gracias al cual los trabajadores de la carretera no necesitan verter toneladas de reactivos en las carreteras, y a los atentos propietarios que no escatimaron en materiales anticorrosivos inmediatamente después de comprar el coche. Incluso si dejamos fuera de la ecuación la baja resistencia a la corrosión del metal de la carrocería, seguirá habiendo problemas más que suficientes. Una de ellas es que el metal es demasiado fino. En la práctica, esto significa lo siguiente: un balón de fútbol que golpea accidentalmente el ala puede dejar una abolladura notable en ella. Otro escenario, si te apoyas más en el capó, también quedará una abolladura. Naturalmente, los guijarros que salen volando de debajo de las ruedas de otros coches también dejan visibles cicatrices en la carrocería del Solano. Además, la pintura del sedán chino resultó muy débil. En los lugares dañados, se agrieta fácilmente y, donde no hay daños, se cubre fácilmente de rayones, literalmente, después de 2 o 3 años de uso. No es de extrañar que en el mercado secundario haya bastantes ejemplares completamente repintados. Sorprendentemente, se pudieron hacer muchos comentarios incluso a aquellos solanos que aún no habían salido de las puertas de los concesionarios oficiales. Durante una inspección minuciosa de los automóviles recién llegados de fábrica, los técnicos de aceptación descubrieron periódicamente áreas sin pintar en la carrocería. No es difícil adivinar que fue aquí donde apareció por primera vez el óxido. Al mismo tiempo, es posible que los coches de los siguientes lotes no tuvieran tales defectos, lo que indica una calidad de construcción extremadamente inestable. Otro defecto tradicional son las puertas traseras que se cierran de golpe con gran fuerza. Este inconveniente es de naturaleza puramente constructiva, ya que los intentos de ajustar las puertas no condujeron a nada. Al principio, muchos propietarios creían que las juntas de las puertas muy duras eran las culpables del gran esfuerzo al cerrarlas, pero incluso después de 5 a 6 años, cuando las juntas deberían haberse vuelto un poco más blandas, la situación no cambió. Hablando del Lifan Solano, no podemos dejar de recordar la iluminación de su interior. Parecería que aquí es imposible hacer algo malo, pero los chinos también en este caso lograron seguir su propio camino. Quizás la retroiluminación azul brillante del tablero y del grupo de instrumentos parezca elegante en los folletos publicitarios, pero en el uso real resulta absolutamente inconveniente. Con la llegada del clima húmedo, los propietarios de Solano se enfrentaron inmediatamente a otro problema: las ventanas muy empañadas. Los propietarios lidiaron con el empañamiento de diferentes maneras. Algunos mantuvieron las ventanas ligeramente abiertas, otros encendieron el aire acondicionado. Por cierto, el aire acondicionado del sedán chino resultó estar lejos de ser el más eficaz. En climas cálidos, sus capacidades claramente no eran suficientes para enfriar el interior. Reemplazar el compresor o llenar adicionalmente el sistema con freón no produjo ningún efecto positivo. El agua en la cabina del Lifan Solano es algo común.
Como no podía ser de otra manera, si las soldaduras en el techo y en los laterales de la carrocería inicialmente estaban muy mal procesadas. Con la edad, el sellador de fábrica también se deterioró un poco, después de lo cual la humedad entró libremente en el interior del automóvil. Con envidiable regularidad, los propietarios del Solano encontraron agua en el maletero. Externamente, el interior del Solano se ve bastante bonito, pero esto no impide que cruje en todos los sentidos después de una carrera de 10 a 15.000 kilómetros. Los paneles de las puertas traseras, los respaldos de los asientos y el plástico del panel delantero producen sonidos extraños. Además, la tapicería de cuero sintético de los asientos de los conductores pesados puede romperse en un plazo de 15 a 20.000 kilómetros. La resistencia al desgaste de la funda de cuero del selector del cambio manual también era extremadamente baja. La repugnante calidad de construcción del interior contribuyó a la sensación de un coche completamente en bruto. Los propietarios del nuevo Solano se enfrentaban constantemente a parasoles que no estaban asegurados de ninguna manera, molduras de plástico y la tapa de la guantera que se caían y, francamente, deflectores del sistema de ventilación mal instalados. El descuido de los ensambladores de la planta de Derbez llegó tan lejos que lograron no conectar los cables calefactores de los asientos delanteros. Aunque el sistema de calefacción funcionara correctamente, durante mucho tiempo no fue suficiente. Los hilos calefactores de Solano resultaron ser muy finos, por lo que se rompieron después de solo 1 o 2 años de uso. El aire acondicionado, que ya no es el más eficiente, tampoco podía presumir de una larga vida útil. Su tubo estaba colocado muy cerca del radiador, por lo que rápidamente se rozó y se rompió. El evidente defecto de diseño no se corrigió hasta 2011. Pero los chinos no han podido hacer frente a los fallos técnicos y a la inestabilidad del voltaje en la salida de la unidad de confort de la cabina. Como resultado, incluso en un Solano con poco kilometraje se pueden observar luces parpadeantes en el grupo de instrumentos y, por ejemplo, fallos en el sistema de cierre centralizado. A medida que se acerca el invierno, no conviene confiar en los sensores de aparcamiento. Sin embargo, es un error decir que el Lifan Solano es un gran malentendido. Hubo muchos problemas con la calidad de construcción, pero incluso teniéndolos en cuenta, el coche se podía utilizar a diario. Los problemas que obligarían a los propietarios a arrastrar su Solano en una grúa para realizar el mantenimiento ocurrían muy raramente. Por supuesto, el sedán chino intentó compensar la carrocería podrida y el ruido interior con un precio. De media, cuesta entre un 20 y un 25% menos que sus competidores, al tiempo que ofrece un interior espacioso, un maletero de 650 litros, el Renault Logan tiene menos, y un muy buen nivel de equipamiento. La configuración de gama alta del Solano incluía un sensor de luz, aire acondicionado, asientos y espejos con calefacción, un sistema multimedia y airbags frontales. Por supuesto, a menudo toda esta riqueza no funcionó de la mejor manera, pero los exigentes propietarios de Solano estaban dispuestos a aguantar. Muchos propietarios de Solano confían en que debajo del capó de su automóvil hay un motor Toyota. De hecho, estamos hablando únicamente de una copia legalizada. Sin embargo, esto no impidió que la unidad de potencia de 1,6 litros alcanzara una buena fiabilidad. Lo principal es observar el intervalo de cambio de aceite del motor de 10.000 kilómetros. Además, el mantenimiento se reducirá a la sustitución de la correa de distribución. Esta operación deberá realizarse cada 60.000 kilómetros. En cuanto a las deficiencias, el motor de 1,6 litros tiene pocas. Se ha observado que la adaptación china ha llevado al hecho de que si el motor no se calienta mientras se conduce a bajas velocidades, el coche puede empezar a temblar. Además, el motor Solano de 1,6 litros se caracteriza por vibraciones notables al ralentí. Hay muchas formas de deshacerse de las vibraciones. Algunos propietarios intentan ajustar el soporte del motor, otros cortan una corrugación elástica en el sistema de escape.
En algunas copias del sedán chino, se escucha un silbido del conjunto del acelerador que se produce entre 1500 y 2500 RPM. El punto débil del motor de 1,6 litros puede considerarse el control del ralentí. Tiene una duración media de 20 a 25.000 kilómetros. Las abrazaderas de las tuberías del sistema de refrigeración también tienen una vida útil extremadamente baja, por lo que las tuberías que conectan el radiador con la unidad de potencia comienzan a tener fugas después de 10 a 15.000 kilómetros. Sin embargo, las abrazaderas originales de todos los Solano probablemente ya hayan sido reemplazadas por otras mejores. En la marca de 30 a 40.000 kilómetros, el radiador puede fallar, después de lo cual comenzará a tener fugas gradualmente. La bomba de combustible original dura aún menos. A menudo basta con recorrer entre 20 y 25.000 kilómetros. El sensor de nivel de combustible tampoco tiene una larga vida útil. El contacto entre la abrazadera y la oruga se pierde literalmente a los 3 o 4 años de funcionamiento del vehículo. El motor de 1,5 litros con 103 caballos de fuerza apareció en el Solano solo después del rediseño. En ese momento, la demanda del sedán chino en nuestro mercado se había reducido a casi cero, por lo que hay muy pocas copias en el mercado secundario con una unidad de potencia de 1,5 litros. Pero si se encuentra un Solano así, también se puede observar más de cerca. Al igual que el motor de 1,6 litros, el motor de 1,5 litros también es una copia del motor japonés de la serie 5A FE. Debido a que este motor no es común en nuestro país, los mecánicos no disponen de estadísticas sobre sus averías. Por el momento se sabe que también puede molestar a las personas con vibraciones elevadas. Otro punto importante es que si la correa de distribución se rompe en un motor de 1,5 litros, la válvula no se dobla. El resto son matices de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si un motor de 1,6 litros produce un par máximo alrededor de 3.000 a 3.500 RPM, lo que no siempre es conveniente, entonces un motor de 1,5 litros funciona bien a partir de 2.000 RPM. La transmisión manual es uno de los puntos más débiles del Lifan Solano. Hay muchas quejas sobre ella. A uno de ellos le resulta difícil poner la primera y la marcha atrás. Además, en algunas copias es posible que estas transmisiones no estén activadas en absoluto. En casos raros, un simple cambio de aceite ayudó a resolver el problema. Pero mucho más a menudo, los propietarios tuvieron que acostumbrarse a la necesidad de poner la marcha atrás en segunda o esperar hasta que el mecanismo de cambio se acostumbrara y todo volviera a la normalidad. Sin embargo, la espera no siempre condujo a una solución al problema. No son infrecuentes las cajas que requieren reparaciones importantes después de un kilometraje de 60 a 70.000 kilómetros. De ahí la creciente demanda de cajas usadas, por lo que no es nada fácil encontrar mecánicos para Solano en un lugar de desmontaje. Un embrague que patina después de un kilometraje de 30 a 40.000 kilómetros es algo común en un sedán chino. Sorprendentemente, el disco resultó apenas desgastado. Los propietarios reemplazaron el disco estándar por uno nuevo, después de lo cual se olvidaron del problema durante mucho tiempo. A los 20 a 30.000 kilómetros, la mecánica del Solano comenzó a molestarse con un zumbido, que se hizo especialmente notorio al soltar el acelerador en segunda y tercera marcha. Deshacerse del zumbido es fácil, simplemente reemplace el cojinete del eje de entrada. El cambio manual Solano no se libró de los típicos problemas invernales. A medida que baja la temperatura, la válvula de ventilación de la caja comienza a atascarse, lo que en el peor de los casos puede provocar que las juntas se salgan. El sensor de velocidad también resultó ser extremadamente poco fiable. Dura solo entre 15 y 20.000 kilómetros. No existen estadísticas sobre la fiabilidad del variador. Pero todas las reglas de funcionamiento que ayudan a prolongar la vida útil de una transmisión continuamente variable serán plenamente válidas para Solano CVT. La vida útil de la mayoría de los consumibles de la suspensión Lifan Solano resultó ser extremadamente baja. Por ejemplo,
Los puntales originales de la barra estabilizadora a menudo requerían ser reemplazados después de 10 a 15.000 kilómetros. Los extremos de dirección originales tienen aproximadamente la misma vida útil. Los amortiguadores duran un poco más, hasta 30.000 kilómetros. Los cojinetes de las ruedas, incluso cuando se conduce por buenas carreteras, duran una media de 60 a 70.000 kilómetros. Las rótulas pueden soportar hasta 100.000 kilómetros. No es la mejor característica de la suspensión Solano que cuando llega la escarcha, comienza a golpear y golpear. Por cierto, hablando del recurso críticamente bajo de los consumibles originales, vale la pena hacer una reserva de que casi todos ya han sido reemplazados. La mayoría de las piezas de suspensión de Solano tienen reemplazos de Toyota, que son mucho más confiables y bastante económicos. Como resultado, después de la primera revisión completa de la suspensión, su confiabilidad se eleva a un nivel cualitativamente nuevo. En la primera oportunidad, los primeros propietarios de Solano también cambiaron las pastillas de freno originales. Este último resultó ser demasiado duro, por lo que los discos de freno se desgastaron muy rápidamente. Además, las pastillas duras no contribuyeron en modo alguno a aumentar la eficacia de frenado y, a menudo, provocaron la activación del ABS en casos nada críticos. Hay muchas quejas sobre el propio sistema de frenos antibloqueo. La fuente de los problemas son los sensores y chips EBIAS de mala calidad que no están completamente bloqueados. Los chinos también ahorraron en la calidad del líquido de frenos. Pero en las copias Solano usadas será reemplazado nuevamente. Además del líquido de frenos, los propietarios suelen cambiar el líquido de la dirección asistida. Después de eso, finalmente dejó de gruñir con la llegada de las heladas. Lifan Solano se parece a un buen vino, solo mejora con el tiempo. La calidad de los componentes y del montaje resultó ser tan baja que el nuevo Solano a veces empezó a dar problemas incluso en la sala de exposición. Poco a poco, cuando los propietarios terminaron el diseño con sus propias manos y reemplazaron los consumibles originales por sustitutos de mejor calidad, la confiabilidad del sedán chino solo creció. Otra cosa es que ahora existen numerosos problemas de envejecimiento que son característicos de absolutamente todos los coches. ¿Significa esto que bajo ninguna circunstancia se puede recomendar la compra de Lifan Solano? Este es exactamente el caso cuando hay una diferencia entre cada instancia. De vez en cuando, en el mercado secundario se puede encontrar un Solano con una carrocería bien conservada, un interior cuidado, transmisión manual reparada y una suspensión en perfecto estado. Puede consultar el precio de ejemplos de este tipo. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.